Buenas, bienvenidas, bienvenidos todos. Hoy tenemos una muy linda y especial para mí, valga el especialismo, invitada. Ella Bueno, es María Ángeles Gómez, terapeuta transgeneracional, especialista en sueños, especialista en regresiones a vidas pasadas, muy recomendada, psicóloga transpersonal, amante de Carl Jung. Ya ahí mu- en transpersonal lo dice todo. muchísimo, sí. Muy, muy amante. Muy amante. Y estudiante y maestra de un curso de milagros. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Glenda. Muy bien. Bueno, María Ángeles, acá tenía una presentación para esta entrevista o esta charla de hoy que me llegó anoche y más o menos la escribí un poco y la voy a leer así, leer tal cual llegó. Y dice, en un mundo donde hay tanta confusión, humanos que se creen perros, los llamados Terians, que ya eso daría para otra charla, porque Wow, en el no, de eso, Apocalipsis, como dicen en tu tierra, esto tiene mucho concepto, mucho concepto. ¿Te mucho gusta? ¿Te concepto. gustó ese concepto? ¿Te gustó ese Me concepto? encanta, me encanta, me Sí. encanta. Los Terians, que significa bestia o animal salvaje en el Apocalipsis, amenazas de control social a través de un ID digital, pánico, manipulación algorítmica, guerra de desinformación, amenazas de invasión alienígena, manipulación de los alimentos, el clima, los cielos, el aire que respiramos, guerras que parecen no terminar, migraciones masivas, conflictos religiosos, reacomodo del poder global y mucho más. Hoy estamos aquí en este canal, ambas juntas, para hablar del nuevo pensamiento de Jesús el Cristo, del Maestro Saint Germain, de la Hermandad Blanca y de varios otros hermanos y hermanas que han venido a traer luz a la mente colectiva y a recordarnos que este no es nuestro reino, aunque lo estemos creando todos juntos. Así, con toda esa locura que acabamos de leer y con todo lo bello que también tiene, Claro, porque no hay que negarlo, con no. toda la belleza que también queremos experimentar, hoy estamos acá para comenzar uno de muchos encuentros que planeamos hacer para hablar de metafísica. Y Amén. amén. Y de la vida. Y filosofar un ratito y ver a dónde nos lleva nuestro limitado conocimiento, especialmente el mío, por eso te invito acá, porque tú y yo No, no, tenemos nada de temas. especialmente el mío también. Sí, pero bueno, como invitada, Bueno, tienes una mirada un poco más amplia sobre el tema. vale, por eso soy Sí, la invitada, por eso sí, soy la claro, claro, invitada. claro, claro. Y por la biblioteca que tienes en tu casa, que también la vi, todos esos libros maravillosos que te has comido, bebido, en lo que otros fiestábamos, disfrutábamos. Dormido con ellos, o sea, Claro, claro, una claro, relación súper íntima. claro. Entonces, bueno, pues no se me ocurrió a nadie mejor que tú, que yo conozca, para que nos traigas un poquito de luz sobre todos estos temas. Y el tema de hoy, que será el inicio de varias charlas, es sobre el nuevo pensamiento. Y así ya entrando en materia, porque tenemos mucho que cubrir, cuéntanos, ¿qué es el nuevo pensamiento y cómo surge? ¿Cómo llega a la mente Bueno, colectiva? en principio, el nuevo pensamiento viene de el redescubrimiento de un libro de Enoch, supuestamente de Enoch, porque claro, cuando entramos en Enoch, como en muchos otros seres legendarios, ahí es todo bastante subjetivo por un lado y poco demostrable por el otro. Pero bueno, en fin, el libro, no me voy a enrollar más, que ya empiezo con enrollarme mucho. El libro de Enoch, en principio, digamos que fue el propulsor de este movimiento
que se dio en llamar el nuevo pensamiento, porque de hecho, según dicen algunos, eso es lo que quiere decir la palabra Enoch, quiere decir nuevo pensamiento. Entonces, todo empieza ahí cuando, a ver, el que lo descubrió fue un tal, un explorador escocés que estuvo viviendo es que no me acuerdo, espera, que tengo la chuleta. No, no importará a nadie que me... Es que a mí los nombres se me van, se me No van. importan Eh, tampoco los nombres. no, no, bueno, Pero sí, bueno, porque sí. luego a Sí. la gente también se les van, o sea que veo que no soy la única. Pero bueno, James Bruce, en el siglo XVIII, este hombre estaba buscando las fuentes del Nilo y, bueno, un explorador, y entonces pues estuvo viviendo en Etiopía y allí descubrió que para los ortodoxos etíopes había un libro considerado canónico, o sea, oficialmente aceptado por esa iglesia, que era precisamente uno, bueno, ahí tienen más, pero él básicamente lo que más, con lo que más conectó fue con uno de ellos. De Enoch parece ser que hay muchísimo, bueno, hubo muchísimos libros que no han llegado y entonces están esparcidos por el mundo. Un día Ujú. hablamos de esto, recuerdo. Bueno, creo que un día hablamos de Tot. Sí, 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 que Enoch se asemeja Creo a Hermes, recordar que, Hermes o Tot también. sí, Podría ser. creo recordar que ya habíamos hablado de Sí, esto. sí. Bueno, pues una obra muy amplia, pero este chico, bueno, este explorador, pues se lleva para Inglaterra 4 libros de los que tenían allí en la iglesia etíope y entonces posteriormente lo tradujo un abad anglicano que tradujo ese libro del etíope al inglés y en ese libro hablaba del mentalismo, que fue lo que rápidamente enraizó aquí porque ya había mentes preparadas internamente, que luego podemos hablar de eso si quieres, ya había mentes preparadas internamente porque sabían que iban a llegar nuevas informaciones. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que vivíamos en un momento de alucinación, de sorpresa, acercándonos ya a deidades, de todo lo que éramos capaces de hacer y de inventar, que fue toda la revolución industrial del siglo finales 18, 19. Claro, ahí el hombre empieza a crear la locomotora, los telares, bueno, un montón de aparatos y sistemas que facilitaban la vida y la cambiaban. Ujú, Y ujú, entonces la gente se empezó como a fascinar con ujú. lo externo. Claro. Junto con una crisis de las religiones, eh, especialmente la católica, Ujú. porque durante siglos había habido muchos abusos jerárquicos. Bueno, no quiero dar ese repaso ahora, pero realmente había gran inconformismo y la gente un poco que había perdido la ilusión por el tema de lo establecido, los dogmas y todo esto. Entonces se junta una revolución que permite o que facilita al hombre enormemente su, su quehacer diario, la bombilla, es que montones de cosas que se Avances, inventaron. avances en la medicina, en la ciencia. Avances en la anestesia, por ejemplo. Claro, La aspirina creo que también se descubre en ese siglo. Bueno, claro. realmente hay una fascinación por lo externo. Y el buen Dios, que siempre tiene un plan para el equilibrio de esta humanidad que supuestamente somos hijos suyos o extensiones suyas, eh, propició la aparición de nuevas fuentes de información que dirigiesen la mente humana, no tanto por la fascinación que tenía hacia lo exterior, sino para
encontrar nuevas formas de conexión con el Dios interno. Claro, porque Entonces, en ese momento, en el siglo XIX, estaba predominando el pensamiento racional, cerebro izquierdo, claro, todo claro, enfocado a la rutina, a la responsabilidad, claro, al cl- hacer, el hacedor claro, claro. estaba... Y la alucinación, cariño, porque de tener que utilizar telares a luego utilizar una máquina que le daban a un pedal y hacía lo mismo que una mujer hacía en un mes, se lo hacía en Claro. 15 días, pues claro, hubo una fascinación. La locomotora, La que a ver, electricidad, la electricidad, o sea, la bombilla o sea, es que hubo muchas manifestaciones externas que le hicieron a la mente humana o olvidar o incluso cuestionarse, ¿vale? Porque se empezaron a enraizar ideas como de que el hombre lo podía todo, que lo que realmente importaba era lo que se hacía, y, en fin, entonces hubo como y una... también, perdón, así como un paréntesis, No, la no, no, por desconexión con Dios. la tierra, porque empieza la Ah, urbanización acelerada, entonces por se abandonan los supuesto. campos. Por supuesto, la gente se fascina con la vida de las ciudades, empieza a abandonar la tierra y Claro. como muy bien decía Jung, cuando el hombre pierde sus valores enraizales, se pierde de sí mismo. Bueno, pues un poquito era todo esto, Claro. ¿vale? Y ahí Aunque Jung surge, esto lo dijo años más tarde, pero bueno, claro, y esto es ahí lo se que esta es la descubre explicación. Enoch, que otro paréntesis, no sé si Y sabías ahí, que en Etiopía, cuando se descubre Enoch, estaba, o sea, Etiopía fue uno de los países, no cuando se descubre, pero fue uno de los países que se salva de la invasión europea o el poder europeo. Etiopía y claro, Liberia fueron los dos únicos países africanos, o sea, ahí hay una por energía eso, bien por fuerte en esa eso, tierra. sí, claro, claro, es que la hay, es que, Claro. en fin, yo espero, bueno, yo porque soy optimística, pero yo espero en algún momento el gran milagro africano. Tengo una sensación, no sé, vamos, yo por supuesto que no lo veré, pero tengo la sensación de que África va a dar un bombazo en algún momento, no un bombazo de los que ahora se están dando, sino un Mm. bombazo también a nivel de movimiento interno humano. Pero Sí, bueno, a lo que, sí. de Yo lo hecho, leí una bueno, vez que el africano se va a levantar y va a salvar un poco a la humanidad en algún momento. no No en sabemos, ¿eh? salvación, Porque pero en que va a traer alguna bendición. Así que bueno, podría ser una gran ilusión que tenemos y no es que realmente vaya a pasar. No lo sé, yo me claro. cuestiono continuamente a mí misma. Bueno, entonces pasa Entonces, eso, el nuevo que pensamiento se convierte en una revolución silenciosa en medio de todo ese hacedor que coge poder, en medio de todas esas industrias, de todas esas fábricas, que también la otra parte es que comienzan a contaminar los ríos y los mares con sus vertederos. Y también no también estaba muy bonita la época, había muchas pandemias, había muchas enfermedades en esas urbanizaciones. Entonces ahí llega lo que hoy día se conoce como el nuevo pensamiento a través de Enoch. ¿Qué propone Enoch? ¿Qué hay dentro la, de este libro? los principios, pero el que más se enraiza es el de mentalismo, o el que más se enraiza en las mentes que continuaron expandiendo y divulgando este pensamiento. Pero piensa, me gustaría mencionar una cosa. A la par que lo de la gran revolución por lo de fuera, lo industrial, el hombre, fíjate lo que es capaz de hacer, mira lo que hemos conseguido, a la vez empiezan las manifestaciones espíritas con las hermanas Knox, empiezan a expandirse también informaciones de espíritus del más allá que se comunican haciendo ruidos, o sea, todo esto era una manera de buscar el equilibrio, principio de polaridad, buscar el equilibrio para que todo lo que se estaba yendo hacia afuera, de alguna manera, volviese hacia adentro, ¿vale? El ser humano volviese la vista hacia adentro. Y por eso he mencionado todo el movimiento espiritista también, que también es del 19.
Claro, es como que la materia decía, haz en la forma y crea, y mira todo lo que puedes crear, pero llega todo este movimiento y dice, haz en la mente. Que hay también algo Sí, más aparte de lo de fuera. Y claro. entonces el mentalismo arraiga muchísimo, sobre todo en grandes intelectuales de aquellas épocas, filósofos, metafísicos, científicos también, o sea, Ujú, gente de esta que gracias a Dios siempre está cuestionándose cosas. Se cuestionan cosas y entonces cuando se cuestionan cosas es más fácil encontrar cosas también. claro. Entonces, pues nada, empieza se extiende como un reguero por estas personas y, como suele suceder también, pues se van juntando en asociaciones diferentes, ¿vale? Entonces, el que empieza, digamos, el que empieza a divulgar, el que se atreve quizás a hablar de todo esto es Phineas Kimby, Ujú, ¿vale? Pero luego siguen muchos otros que algunos puede que ya no se recuerden tanto, más que por los estudiosos del tema, pero que algunos otros han llegado hasta nuestros días, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Emma Curtis, que fundó el Colegio de Metafísica, de Ciencia Metafísica. Charles Fillmore, que fundó Unity, que Unity es donde estudió Connie Méndez, que luego vamos a entrar con Connie Méndez también, supongo, ujú, ujú, ¿vale? ujú. Fundó Unity. Y también Marianne Williamson, no en esa sede concreta, pero también estuvo, si no sigue estando, estuvo un tiempo en Unity también, con todo y Claro, que su familia eran judíos y así, pero bueno, claro. como ella también tenía la misión de investigar, pues, bueno, pues este Charles que fundó la Unity, Wallace Wattles, perdón si lo pronuncio mal, que es el escritor de La ciencia de hacerse rico, Ujú, Napoleón Hill, que también es Piense y hágase rico, ujú, eh, Emmett Fox, que Emmett Fox tuvo una gran influencia en Alcohólicos Anónimos, porque no es que fuesen muy amigos del Bill Wilson, ujú. pero sí que a través de conversaciones y, o sea, no era una amistad aquello muy estrecha, pero sí que ciertamente se produjo una unión de las ideas de Emmett Fox con los proyectos que tenía Bill para el tema de los alcohólicos, porque uno de los primeros alcohólicos que se liberó de la adicción era hijo de la secretaria de Emmett Fox. Ujú. Por ejemplo, Y para que entonces entiendan un poquito de las enseñanzas de Emmett Fox, coméntanos rápido, que yo sé que tú lo sabes, ¿qué propone la llave de oro de Emmett Fox? la llave de oro de Emmett Fox lo que propone es que el pensamiento, el sentimiento y la acción han de estar unidos. Y la llave de oro es vivir solo el día de hoy. Esa es su llave de oro. Que Ajá. luego en Alcohólicos pasa a lo mismo, ¿vale? Aprovechan esto. Esa es la llave de oro de Emmett Fox. Y El- la, también, la propuesta de vivir el aquí y ahora, que no lo llama así, ¿vale? claro, El día de hoy, pero bueno, y eso, también de sacar la mente del problema y ponerla en la solución, o sea, en Dios. claro, es que todas estas personas se dieron cuenta de que realmente las jerarquías para conectar con Dios no hacían ninguna falta y el tema era conectar, llevar la mente a la conexión interna. Todas estas personas lo que propiciaban era eso, de una manera o de otra, con un Claro. vocabulario o con otro, ¿vale? Pero era esto. Entonces, el Emmett Fox tiene un libro que fue el que más influyó en Bill, que se llama El Sermón del Monte, Ujú, donde habla de todas estas cosas. ujú. Creo que es el Sermón del Monte, algo así. Bien. Y el Bueno, pues libro de también, Enoch también lo pueden encontrar, lo pueden escuchar en YouTube, también lo tienen en YouTube para el que sí, quiera. sí, bueno, ahora hay películas y todo. Película, sí, la vi, En YouTube hay sí. películas y todo.
¿vale? O sea, Bueno, sí, después que se encuentra el libro, se funda, lo próximo que se funda así grande, macro, que llame la atención este movimiento, es la Asociación para el Nuevo Pensamiento, Association for Global New sí, Thought. que Y ahí inicialmente primero se llamó ciencia mental, ciencia primero. mental primero y después nuevo pensamiento, correcto. Sí, sí, Me llama la atención que todos los que has mencionado, después viene Finis Quimby con el centro que abre en Portland, después viene el trascendentalismo con Ralph Waldo, Mary Baker sí, con la viene un ciencia poquito después. cristiana Sí. y todos los que mencionaste, Emma Curtis, después se crea Unity Church, después se crea La ciencia de hacerse rico, el libro. Bueno, la Ernest Holz es muy interesante, que fue el que fundó la Asociación Religiosa de Religión Internacional, es que traducirlo, fue Louise Hay, Claro, nuestra querida Louise Louis Hay, Hay, muy bien. fue la que divulgó las enseñanzas de Ernest Holmes. Y Y Neville bueno, y Goddard, que también tiene un papel muy Neville importante. Goddard, sí, pero hubo tres, cuatro, que su enfoque era de cara a conseguir riqueza y éxito, ¿vale? Claro. Como suele pasar con todos los movimientos eh, que nos sacuden un poco. Ujú. Como todo esto es muy subjetivo también, pues unas personas se centran en divulgar un aspecto y otras en otro. Entonces, tanto el Napoleón Hill como el Wallace Waits estaban más enfocados en el tema de conseguir éxito y sobre todo riqueza, sobre todo Claro. riqueza. Hablando de ¿Qué es lo que, riqueza, qué es porque lo que pasó con el tema del principio de mentalismo cuando Rhonda Byrne ujú, escribe el libro y tal? Claro, estaba muy enfocado, el secreto. Ujú. sí, el secreto, ¿vale? eh, Estaba muy enfocado a hacerse rico. El poder de Claro, atracción muy enfocado a conseguir tus objetivos materiales y todo esto, ¿vale? Entonces, por eso, claro, porque es que el principio de mentalismo no actúa solo, ninguno de los principios actúa solo. El poder claro, de atracción, ¿vale? Claro, si tú estás utilizando el poder de atracción y a la vez estás juzgando a otras personas o a la vez tienes rencores o enfados, pues no funciona, claro, señores, no funciona, porque los principios funcionan todos juntos, ¿vale? claro. Entonces, un poco pasó esto, que dentro de esta corriente, pues bueno, unos se enfocaron a que no me parece ni mal ni bien, simplemente No, es parte cuento, del proceso, es parte del proceso. Hay una etapa claro, en el proceso que es para descubrir el poder manifestador de tu mente y hay otra etapa que pues es para sí, rendirte al plan divino que hay para tu alma de regreso a casa. Entonces, sí, son etapas en el proceso son, y todas sí. son perfectas. Y entonces cada Claro, uno se enfoca en la etapa que, o bien la que está pasando, o bien la que le parece que es mejor. Y luego claro. también tenemos también a Wayne Dyer, Buen que Dyer, también claro, gran gran maestro. maestro que viene de Recomiendo todo. siempre su libro Mis zonas oscuras. Me Sí, lo encanta ese sé, libro. lo tengo yo Mira, también. una pregunta. Casi todo, por lo que estamos mencionando, casi todo surge en Estados Unidos, país de la materia, país de la gran industrialización, Ya país sé de las por dónde multinacionales. vas. Ya sé por dónde No, a ver, vas. cuéntame, Sigue. cuéntame. No, 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 por No, favor, sigue. que por qué este movimiento espiritual que después puede desembocar, y vamos a llegar ahí, en este libro que también surge y es canalizado en New York, los grandes edificios con las grandes propagandas y el gran marketing. ¿Por qué la divinidad escoge Estados Unidos para que sus hijos, algunos de nuestros hermanos, canalicen estos grandes documentos, estos grandes libros y toda esta belleza que hoy día nos saca de la rueda de desear más materia, más materia, más materia? Pues, a ver, habría que hablar con el jefe para ver
por qué decidió esto, ¿vale? Pero sí que es un hecho que hemos podido, yo misma también, a veces he dicho, jolín, ¿qué pasa? Es que no hay más sitios. Pero viajando por la India, una vez, volviendo al hotel de noche, en un rickshaw, y, y había mucha gente durmiendo en la calle. Creo que esto fue creo que fue, bueno, ahora no me acuerdo dónde era. No, bueno, es igual. El tema es que volvíamos al hotel de noche, pam, 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 mucha gente durmiendo por la calle, mm, mucha miseria, mucha suciedad. Y yo me pregunté, ¿cómo puede ser que hayan salido sabios tan profundos de una tierra como esta? Y una voz en mi cabeza me dijo, es que la luz hay que llevarla donde hay oscuridad. Con esto, quizás se pueda contestar también lo que me acabas de preguntar ahora. ¿Por qué en Estados Unidos? No lo sé. Yo hago mis suposiciones. Y claro, Sí. Estados Unidos es un país, a ver, no quisiera entrar en este tema en este tipo de comentarios, ¿vale? Pero Unidos, vamos a resumir, por decir, Estados Unidos supuestamente tiene mucho poder. Poder Ujú, económico, poder armamentístico, ujú, supuestamente tienen unas reservas de oro que nadie ha visto, con las que hacen la moneda, pero se ve que son enormes. En fin, tiene mucho poderío. ujú. Y probablemente, como era un pueblo, como es un pueblo que vino de gente que se estaba buscando la vida, que salían de prisiones, que escapaban de sus países, o sea, Estados Unidos, los pobladores originales no, claro, porque esos estaban en conexión total con la naturaleza de la tierra, pero los que llegaron luego a colonizar, claro, es una psicología de conquistador, de De un sobrevivir, poco, de sobrevivir. sí, y unas mentalidades un poco así de trapicheo. A ver, la Claro, gente cuando está presa, vale, pueden claro, haber presos. Entonces, esa psicología que es de la que descienden los actuales habitantes, incluyendo los gobernantes y todo eso, pues quizás es una psicología propensa a invadir, claro. invadir, invadir. Dependiendo cómo se vea, ¿no? Porque también en la vida, yo viví 25 años y tú lo sabes en Estados Unidos, ¿no? Y son muy mentales, tienen un sentido del humor maravilloso, que eso está muy ligado al espíritu, el sentido del humor a la hora de Bueno, comunicarse, a la hora de no es hablar. por nada, pero en España tenemos mucho también. Claro, claro, ustedes sí, sí, superado, superado. Entonces, Estados Unidos yo lo veo como para el mundo, porque acá donde estoy veo mucha gente, yo he viajado un poquito y he escuchado, ¿no? Mucha gente con ese pensamiento anti-americano, anti-Estados Unidos, y es como en la vida, cuando tienes un Judas, cuando tienes un maestro que viene a despertarte con mano dura, para mí eso es lo que representa esa tierra. Es una mano dura que provoca y pincha, pincha mucho todas nuestras creencias, todos nuestros sistemas de valores, y al final el que viene a despertarte viene con mano dura, pero te despierta. Entonces, eh, me llama la atención eso, que por qué nacen en Estados Unidos y también, bueno, porque una vez escuché que Estados Unidos es como energía padre, ¿no? Entonces, porque es energía muy materia, muy hacedor, muy hacia afuera crear la materia, el vaso, el teléfono. Entonces, quizás por eso se escogió esa tierra y no se escogió, no sé, Perú, donde estoy ahora, o la India, o España. Pero bueno, de España han salido grandes cabalistas, otra Sí, sí. corriente está No, por. no, realmente, a ver, todo el por qué.
si ha escogido una tierra u otra, me parece que es, bueno, pues motivo de charla Sí, especulativa, sí, claro, especulativa, claro, claro, porque claro. realmente yo lo que sí observo y he observado yo también estudié en el Instituto Norteamericano 4 años, conviví con muchos americanos, aunque no he vivido en Estados Unidos más que de paso, pero eh, la psicología en general de Estados Unidos es ¿y por qué no es posible? O sea, ¿y por qué no se va a poder hacer? O sea, es como más predispuesta a lo nuevo. Aquí, por ejemplo, Ujú, tenemos una tendencia, aquí hablo de mi país, hay ujú. una tendencia de, bueno, pero es que esto no se ha hecho nunca. O sea, ante una nueva idea, generalmente la respuesta de banqueros y empresarios, porque lo he vivido, además, suele ser del pero es que esto no se ha hecho nunca. Y en cambio creo que los americanos es, ¿y por qué no probarlo? Claro, Esto también creo que tiene mucho que ver en que se reciban informaciones muy novedosas en el claro, momento, ¿sabes? Allí y no aquí. No lo claro. sé. De todas maneras, ya digo que, vamos, Especulativo yo por mi totalmente, sí, parte, sí. especulación Sí, sí, sí. total. Bueno, después que viene el nuevo pensamiento, después se crea la sociedad teosófica y ahí también tenemos a Elena Blavatsky, la gran Ahí Blavatsky. tenemos, claro, que ya, digamos, ves que antes te he dicho, había empezado un movimiento mediúmnico, Ujú, independientemente de todas estas personas, ujú. y luego tenemos a la Blavatsky, que, vale, también está ahí. Y entonces, sí, se funda la Sociedad Teosófica, pero aquí ya intervinieron, nos hemos saltado el paso quizás, de eh, hermanos de la Hermandad Blanca. Ya, ahora te iba a preguntar, ¿quién comienza a canalizarle a Elena Blavatsky? ¿Quién, a partir de Elena Blavatsky para acá, ya cambia un poco más, porque ya no es tanto el poder de la mente para materializar, como Neville Goddard, como Napoleón Hill? Ya entramos más en la mediunidad, en el espiritismo, en el ocultismo oriental En y en la, la en la canalización, Exacto. en la canalización, ¿vale? Sí. Entonces, la canalización, en principio, estas personas que empiezan a canalizar estos mensajes de la Hermandad Blanca, supuestamente, y en lo que yo sé, son personas ya entrenadas en su interno durante años y a veces igual hasta cientos de años, ¿vale? Igual. Para recibir mensajes dignos en el sentido de que sirvan a mucha más gente, ¿vale? No es... cuando estamos en la búsqueda espiritual y los que hacemos el curso de milagros, pues todavía más con el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va inspirando y nos va diciendo cosas a todos. Y si no es el Espíritu Santo, pues es el Padre o Jesús, pero todos oímos Claro. cosas que sabemos que no provienen de nuestra propia mente, aunque se dude mucho de ello. Pero claro, esos mensajes son más bien dados para evolución individual, Ujú. o sea, consejos o sugerencias para ti, ¿vale? Pero claro, aquí estamos hablando de mensajes que revolucionaron todo el planeta entero. Y entonces ahí, claro, los canalizadores, en principio, pues han sido preparados internamente antes de su vida actual. Y entonces es importante también tener en cuenta que los mensajes de los maestros de la Hermandad Blanca eh, son siempre en la luz. No hay trances, no hay movimientos como lo que pasaba inicialmente con las manifestaciones espíritus. O sea, es algo muy claro, muy luminoso y muy realmente no para engordar egos, ni el ego del canalizador, ni el ego del que escucha, ni el ego del que está dando el mensaje también. O sea, los hermanos de la Hermandad Blanca, lógicamente están vibrando en lo que consideramos el espíritu crístico, ¿vale? Y el engordar el ego para nada está en sus intenciones, ni para el que canaliza, ni para eso. Por eso
porque es muy fácil. Es muy fácil que el ego se nos engorde si estamos recibiendo mensajes de un cierto nivel. Es muy fácil. El ego está siempre ahí acechando. ¿Vale? Ujú, Entonces, todo esto está cuidadosamente preparado porque realmente los mensajes eran importantes y las fundaciones que surgieron a raíz de los mensajes también. Entonces, Kutumi, el Moria, algunos más de los maestros de la hermandad fueron los que propiciaron la sociedad teosófica con una búsqueda también, ¿vale? La búsqueda de diferenciar las manifestaciones espíritas mediúmnicas, que no es porque estén mal ni nada de todo eso, simplemente diferenciar ujú, unas cosas de otras, porque unas tenían una utilidad que la tenían y la tienen, ujú. y otras tenían el propósito, el famoso propósito divino, ¿vale? Sí, sí. Entonces se forma la sociedad teosófica con Blavatsky y Olcott. Y Y ahora sí, entonces, de Blavatsky, yo recomiendo La voz del silencio. ¿Qué libros recomiendas tú de del Blavatsky? intelecto a la intuición, yo ¿Cuál? diría. Del intelecto a la intuición. Del intelecto a la intuición, y yo Sí. recomiendo La voz del silencio. Muy bien. ¿Y qué pasa con esta sociedad teosófica? Entonces, esta sociedad teosófica, pues eh, está funcionando, atrae como siempre a los pensadores más vanguardistas de la época y tal, y atrae a Rudolf Steiner y Alice Bailey, entre otros. Ujú, Entonces, se muere la, se muere Blavatsky, se muere Olcott, ujú, y ujú, queda al mando Annie Besant, ujú, que justo junto con otro miembro de la sociedad que era Ledbetter, en la India descubre a un niño hindú que él recibe la información de que era el próximo instructor del mundo y se lo llevan a Inglaterra, ¿vale? Y en ¿Y el ese nombre de momento, este niño es? Krishnamurti, Muy bien, Jiddu, Krishna. Jiddu Krishnamurti. Muy bien. Entonces, Rudolf Steiner parece ser que no estaba de acuerdo con el tema y abandona la sociedad teosófica, Ujú. ¿vale? Y entonces, Y bueno, hay aquí, todo un... aquí se crea Orden de la Estrella de Oriente, que es Annie creada Besant por Annie Besant. Ujú. para propiciar, patrocinar a Krishnamurti, Bien. ¿vale? Y luego, pues, el propio Krishnamurti, muchos años después, abandona esta orden porque considera que no tiene que haber ningún tipo de jerarquía Ujú, ujú, espiritual para nadie ujú. y no está de acuerdo en la forma que se está llevando esto. Y con su maravillosa dulzura se va de ahí. Ya ahí la disuelve esta Sí, asociación, la sí, Orden de la Estrella de queda Oriente, disuelta. en el 1929 la disuelve Krishnamurti. Sí, Entonces, sí, me encanta una frase de Krishnamurti que va mucho con la mirada del curso de milagros, que dice, un momento que él dijo, hay una soga, pero creemos que es una serpiente, sí, 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 sí. para simbolizar la falsa percepción limitada que tiene el ojo Sí, 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 humano. sí, 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 Ujú. sí, sí. Entonces, después de Krishnamurti, Y, cuando y disuelve, cómo reacciona el sistema vegetativo antes de que pueda pasar por lo racional. A ver, eso lo habla él, dices. no, no lo Ah, habla él. ya, Ah, ya. lo de la soga Sí, y la y la serpiente, ¿no? serpiente, O claro, sea, claro. te han dicho que hay serpientes, estás paseando por el monte, ves un palo y antes de que pienses esto es un palo, pegas el salto. Claro, 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 claro. Lo que la mente cree, lo ve y lo siente y lo experimenta, claro.
Em, Bueno, sigamos. entonces, después viene en el 1900, en el 29, Krishnamurti disuelve esa orden. En el 1930 viene Guy Ballard y ahí viene mi querido y amado Saint Germain. Ahí Ahí viene, entra en la ahí, historia. claro, o sea, Saint-Germain pertenece a la Hermandad Blanca, ¿vale? Ujú, Pero evidentemente, como suele suceder y como hablábamos hace un rato, cada uno tiene su propósito y el enfoque hacia el que se ha de dirigir. Y entonces Saint-Germain se contacta con Guy Ballard en el Monte Shasta de San ujú. José de California y tiene varios contactos en los que le ofrece visiones, informaciones sobre el mundo, sobre él, sobre la vida de Guy Ballard. Y entonces, a partir de ahí, están 3 meses, creo que es agosto, septiembre y octubre, o septiembre, octubre y noviembre. No, agosto, septiembre y octubre. Están 3 meses en contacto casi diario y de ahí luego sale el libro de, bueno, sale Salen la, varios. la aplicación Ujú, de la llama violeta, que ujú. es la llama de la liberación, que tiene mucha lógica que viniese esta llama, porque es la llama que disuelve, Que no que ya perdona, haremos un encuentro completo para esa llama. disuelve, o sea, lo cual, digamos que te deja en limpio otra vez. Ujú. Entonces sale el Misterios Desvelados, el Yo soy la mágica presencia, maravilloso, maravilloso, y el El libro libro de de oro, oro, el el libro de famoso libro de oro, el claro, famoso libro de oro. claro. Y Sí, sí, discursos, y ahí salen cuatro. Sale también discursos del yo soy. también, sí, Bueno, está. yo recomiendo mucho el libro de oro y Por Misterios Revelados. supuesto. Sí. Bueno, la mágica presencia es deliciosa, es muy delicioso. Bueno, pero es igual, ahí cada uno es guiado hacia lo que más le conviene en cada momento. Ya está. Claro. Bueno, y entonces, pues también al mismo tiempo, en esos mismos tiempos, el matrimonio Prophet pues también dice estar conectado y informado por Saint Germain Ujú, y otros hermanos de la Hermandad Blanca. Y entonces Moria el maestro Moria ujú. es el que patrocina la fundación del Summit Lighthouse, que quiere decir faro en la cumbre. Bien, bien. Pero Pero antes bueno, de eso también se fundó, para el que quiera también aproximarse, Guy Ballard también fundó, además de los libros que canalizó de su familia. Claro, el I Am Activity, que eh, fue donde también Connie Méndez había estudiado en Unity, ujú. en la iglesia de Christian En Bridge to Freedom, en el Puente de la Libertad. Bridge to Freedom y I Am Activity. Ahí Y llama. entonces todo esto que estaba en lengua inglesa, Ujú. Connie lo divulgó por los países de habla latina. Muy bien. Sí. Bien. Entonces estos los Prophet pues tienen, bueno, ahora no lo sé, pero montaron evidentemente un ashram en Montana, Ujú. un rancho, Sí, 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 sí. donde, claro, han hecho toda suerte de libros, de retiros, de rosarios, tienen el Rosario a Kuan Yin, dedicado todo a todos los hermanos de la Hermandad Blanca. Han hecho actividades para todos los hermanos de la Hermandad Blanca. El Rosario a Kuan Yin es precioso, que Esto lo es, canta estamos hablando la del de propia Summit Prophet. Lighthouse. Aquí pueden entrar Sí, en sí, summitlighthouse.org y sí, pueden ver toda la información sí, que estamos sí. contando. Y la lámina de la Divina Presencia que también está ahí. Ellos ahí lo que hacen es que se encargan básicamente de divulgar las enseñanzas de los maestros ascendidos a toda la humanidad. Sí, 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 sí. Y tienen mucha, mucha difusión, Bien. mucha. Después Sí. viene, que lo hablábamos antes de comenzar, el Puente de la Libertad, Bridge to Freedom. Después nace
que nace en el 1951, 1952 ya cuando se establece, que a mí me sorprende mucho porque entré en la página de Bridge to Freedom y Geraldine Inocente con su mamá dan una charla en Cuba en el 1952 Anda que no tenías ganas de decirlo. y ahí Te, se te hace entiendo, oficial, sí, te se hace entiendo. oficial Sí. el nacimiento del Bridge to Freedom en el 1952. ¿Qué propone? Un añito después de haber nacido yo. Ah, mira, en el 51 naciste. Bueno, comienzan Claro, en el 51 un poco a organizarlo, pero dicen en la claro, página web, porque me claro. estaban preparando el camino. Claro, Tan claro, que se majos. hace oficial el Puente a la Libertad, que Sí. también está conectado con la Gran Hermandad Blanca y se hace oficial en Cuba, en La Habana. Entonces, ¿de qué habla también el Puente a la Libertad? Básicamente es lo mismo, es el mismo movimiento ampliándose y cogiendo más fuerza. Totalmente, Bien. totalmente. Bien, y de ahí, unos añitos antes, en el 46, Connie Méndez funda en Venezuela el movimiento de metafísica cristiana, que como dijiste, ya ella coge todo, hace un compendio de toda esta información y la Tenía uno, transmite al mundo hispano. toda, Bien. toda. Tenía unos volúmenes Ujú. deliciosos, deliciosos. Sí, 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 Para los hasta que el hemos momento. estudiado todo esto de Sí, metafísica, sí, sí, hemos sí, sí, sí. estudiado con Connie Méndez. Sí, sí, lógicamente, Y luego su lógicamente. discípulo también que está en Rubén Venezuela, Cedeño. Rubén Cedeño, correcto. Y, Se me y, olvidaba el nombre. y mira, pues a mí de este me he acordado. Y eh, una de las traductoras del curso de milagros al español, Jolín, la que era tan amiga de Rosa María Wynn. eso, Rosa María Wynn también estaba en el equipo de Connie. Ujú, Rosa María ujú. Wynn también estaba en el Claro, equipo de Connie. Sí, sí, sí. claro, claro. Sí, sí. Bueno, Connie Méndez estudia con la Unity School of Christianity, con el Puente a la Libertad, que son los que comenté que nacen en Cuba, o sea, que se hace oficial en esa charla en En Cuba, Geraldine Cuba. Vicente, y en el I Am Activity. Después, porque ya vamos concluyendo con esto del nuevo pensamiento, viene el libro de Urantia. Y Es, cuéntanos, porque es un libraco así, cuéntanos es qué un, hay bien breve, tiene qué hay eh, dentro de ese libro. 3000 y pico de páginas, creo que son, pero más finas que las del curso de milagros. Sí, sí. Súper finas. Una telita así de Vale, seda. pues el libro de Urantia, que en Ujú, principio fue inspirado a seres humanos dormidos, que aquí también hago una mención a Edgar Cayce, porque Edgar Cayce, que por cierto a Helen Schulman le encantaba Edgar Cayce y ujú, eh, fue a visitarlo, conoció bueno, tuvo relación con el hijo y todo. Vale, pues eh, inspiraron muchos entidades galácticas que se ponían en contacto con seres humanos mientras dormían y iban relatando la historia de Urantia, que es el nombre que se le da a la Tierra, por lo visto, en el sistema de donde procedían los que inspiraron el libro. Y ujú, entonces este libro contiene, con todo lujo de detalles, toda la evolución del planeta Tierra desde a nivel orgánico, las algas, pero todo súper bien explicadito, más luego cómo empieza la evolución de las amebas, los virus, todo esto, y por fin se llega a la evolución del hombre, ¿vale? ujú, Entonces es una información amplísima, pero la parte, mm, digamos, no sé si es la más amplia, es la vida de Jesús, desde antes de su nacimiento hasta el momento en el que ya pues deja el planeta. Entonces, tiene 4 partes. Todo esto empezó por un
médico, bueno, o igual era un doctorado en algo, William Sadler, que empezó a hacer reuniones en su casa, también igual, con gente abierta mentalmente, para Ujú, hablar de temas, ujú. ¿vale? Y había todo tipo de personas, o sea, igual había oficinistas, que algún que otro agricultor, que algún mecánico, o sea, gente, simplemente el tema era de mentalidad abierta. Y así empezaron estas reuniones. Y luego esto fue a parar en que algunos miembros empezaron a recibir mensajes muy concretos de cosas como esta, que de verdad la formación geológica de la Tierra es para alucinar. Bueno, es que todo, 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 o sea, el detalle con el que se explica todo es muy, muy, bueno, muy Muy sorprendente. detallado. Sí, muy, muy detallado y es muy sorprendente. Bien. Y entonces esto no se guardó en una caja fuerte de un banco con la Ujú. orden de que no se podía, eh, no se podía imprimir ni divulgar hasta que recibiesen la orden interna. Y estuvo, creo que, como 50 años dentro de esa caja del banco sin ser publicado, Madre mía. ¿vale? Y entonces finalmente, pues se recibió la orden la idea de que se podía publicar y se publicó creo que fue hacia los 70, no, 40 y pico, Claro, 40 y porque pico, aquí 50. lo que estamos hablando, todo el propósito de hacer todo este desarrollo de todos estos maestros que han venido y que muchos de nosotros seguimos, conectamos con unos, con otros no, conectamos con unos libros, con otros no. Cuando dice que estuvo 50 años en esta caja fuerte es porque la mente colectiva tiene que estar lista para recibir la información, como después, por Naturalmente, último. como todo, claro, Después como del libro de todo. Urantia viene este libro que ambas somos estudiantes. Viene luego de Urantia. 50 años, sí, sí, 50 años ¿Sí? estuvo guardado, sí, sí, sí. Claro, 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 es que no olvidemos que detrás de todo esto, de todas las comunicaciones, de todo lo que estamos hablando, de todo lo que averiguamos, está la voluntad de Dios. Que es Y Dios tiene un precisa y perfecta. es precisa, perfecta, sincronizada y tiene un propósito. Tiene un propósito, porque Él tiene un plan. Él ¿Cuál es tiene el un plan. plan? ¿Cuál es el plan? No, yo qué sé, yo no soy, madre mía, qué más, pero yo no soy Dios, habla con el jefe, pregúntale tú. Yo no lo sé, como lo mismo de lo de antes, pregúntale porque ha pasado más en No, Estados pero Unidos que a aquí. nivel metafísico, No, él tiene un, pero yo el no conozco el reconocimiento, plan. ¿no? Hombre, conócete a ti mismo, ¿no? El autorreconocimiento de quiénes somos, al final, Vale, pero hay un plan básicamente. para la salvación, porque este planeta, a ver, no sé a ti qué te parece, pero creo que este planeta necesita salvación. Bueno, con esto que resumí anoche, con todo lo de los Terian y las guerras y la tecnología y Bueno, todo lo pues que... puede ser una opinión Claro, muy, claro. muy, muy personal, pero creo que realmente aquí hay cositas que arreglar. Y por eso ya hace añitos, en los 50 y pico, viene la llama violeta, porque aquí hay cosas, porque todo lo que hacemos, todas las decisiones tienen unas consecuencias, siempre. Las decisiones individuales y las colectivas, todo tiene consecuencias. Y aquí, en fin, se han estado sembrando decisiones que yo creo que las consecuencias todavía no se han conseguido salvar, ¿vale? Claro. Entonces, vamos, yo para mí, yo personalmente, yo lo tengo claro. O sea, este planeta, en concreto este planeta y esta humanidad, pues necesita de una ayudita, sinceramente, sinceramente. Y Dios tiene un plan para la salvación, que nos lo dice el curso Milagros. Claro. Abrigar resentimientos ataca el plan de Dios para la salvación. Claro. Y bueno, ya sin enrollarnos más, Y ¿qué? te quería preguntar, una diferencia, a ver si hay, ¿es el nuevo pensamiento lo mismo que el New Age? No,
no, no, no, no, no, no, no, no. A ver, digamos que detrás del concepto de New Age puede que se encuentre el que precisamente antes había nacido el nuevo pensamiento, pero la New Age es de los años 60 y 70. Me Claro, río porque es la época en la que yo era joven y todo esto, ¿vale? Entonces, claro, este movimiento es de los 60 70 y evidentemente incluye elementos que en el nuevo pensamiento pues no estaban, ¿vale? O sea, incluye elementos como la astrología, como lo de los cristales de Lemuria, los como chakras, la lectura de los archivos akáshicos, la lectura, porque el tema de los archivos akáshicos viene de la teosofía, pero el leer a particulares de a pie los archivos, todos esos conceptos son claro, o sea, no están en el nuevo pensamiento, ¿vale? O claro, sea, digamos que se ha incorporado, el movimiento New Age incorpora prácticamente todo aquello que se conoce, pues para salir de la creencia de que somos un cuerpo y tal, ¿no? Entonces, no es claro, lo mismo. O sea, claro, aunque digamos que serían primos, o igual el nuevo pensamiento sería la hermana mayor y el Nuash sería la hermana pequeña, que nació al final de todo, ¿vale? O sea, claro, claro, no son lo mismo, no hay fricción, no hay lucha, pero lo mismo no son. De entrada su claro. nacimiento es diferente. Ya dijimos que el nuevo pensamiento es la ley del mentalismo y ahorita me dijiste que habíamos hablado de TOT y ya recuerdo, en este mismo Sí, canal tengo una charla para el que quiera ir a sí, verla que se llama Los siete principios herméticos, principios, claro que ahí hablaba de claro, que esto. es sobre las Y siete bueno, leyes universales. Muy bien. claro, y vamos a llegar a Helen Schumann. Helen Schucman. Y Después de nuestro, Urantia, canalizan en New York este libro que ambas estudiamos, sí, Un curso de milagros. ¿Qué propone exactamente. un curso de milagros? Brevemente. El curso de milagros lo que propone es que el Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. Lo que propone es que estamos dormidos. No somos malos, no somos pecadores, no hemos cometido un pecado original en no sé qué jardín del Edén, en no sé qué momento, todo eso no, pero sí estamos dormidos. Eso es lo que propone, que nos despertemos, que nos despertemos. Y para Espabila. podernos, claro, espabila. Y para podernos despertar, pues tenemos que dejar que nos anestesie el ego. Claro, El claro, ego nos da los canutos para que nos anestesiemos y no nos despertemos, claro, ¿vale? Esto es básicamente desde mi perspectiva lo que propone, que el Hijo de Dios es inocente. Y entonces, claro, para eso hay que reconocer que todos son inocentes, con lo cual ahí entra la utilidad y los mensajes del perdón, que tanto insiste también, ¿vale? Pero es porque para tú poderte considerar inocente, tienes que ver lo mismo en los demás. Y claro, si no ves eso, pues aquí hay algo que perdonar. claro, claro, claro. Entonces, una de Bien, las frases más célebres, bonitas del curso que podría resumir lo que propone el curso, dice, tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has ¿qué has levantado puesto contra él. contra él? Es el deseo de tener enemigos también, que el otro no sea También, inocente. Entonces, básicamente, ¿crees, María Ángeles, ya para ir terminando, que el nuevo pensamiento podríamos decir que es el estudio, mm, el estudio del juego, de las leyes del juego, el estudio de la palabra de Jesús, el estudio para el que no conozca qué es el sí. nuevo pensamiento y quiera irse acercando a todos estos maestros que hemos dicho, a todos estos libros que hemos mencionado?
es el estudio metafísico también de la Biblia, como libro también Claro, que claro, tiene otra claro. mirada, que no solamente es mea culpa, mea grandísima culpa. Exacto, es un poco lo que decíamos inicialmente, ¿vale? Que, claro, las personas evolucionamos y en eso de que evolucionamos, que es algo, digamos, biológico y mental, se produce así porque estamos sujetos a la ley de evolución, no puede ser de otra manera. En esa evolución que ciertas verdades o ciertos dogmas hayan sido de utilidad en un momento dado, no significa que tengan que ser de utilidad todo el tiempo. Entonces hay que ir renovando. Por eso yo al principio decía, yo me cuestiono mucho mis creencias. A mí me gusta de vez en cuando decirme a mí misma, oye, ¿y si todo lo que crees que es verdad no lo fuese? ¿Qué? Y ahí me quedo, ¿vale? Esto sí, no. Vale, pues esto es individualmente, esta humilde servidora, pero como colectivo humanidad pasa exactamente igual. Claro. Tenemos que ir revisando creencias. Y si no lo hacemos, luego pasan fenómenos extraños como individuos que nacen diciendo que se sienten jirafas o perros o no sé qué, que les amo, son mis hermanos, ¿vale? Pero a ver, Ya es un hablaremos fenómeno, también, porque claro, es, es una yo desconexión del origen, no, gran. claro, claro, Claro. claro, porque además es involutivo, ¿vale? O sea, nosotros, igual que la gravedad, creamos en la gravedad o no, estamos sujetos a la gravedad. Tú no crees, te tiras del séptimo piso y ya verás lo evidente que te queda que la gravedad existe. Vale, pues con la ley de evolución pasa exactamente igual. Con la ley de evolución pasa exactamente igual. Da igual si creemos o no creemos, es que es algo, o sea, es el tejido que sustenta esta evolución. Ay, sí, nunca mejor dicho. ¿Vale? Entonces, claro, hay ciertos movimientos o ciertas situaciones que son, para mí, desde mi perspectiva, como he dicho, humilde y que no tengo la verdad para nada y mucho menos la absoluta, que esa solo la tiene Dios, pero son situaciones extrañas, Claro. extrañas, ¿vale? Y entonces, pues, por eso hay que revisar, porque si no se revisa a tiempo, ¿vale? Estamos también todos conectados a un inconsciente colectivo, que el día que hablemos de Jung hablaremos de esto ampliamente porque es muy importante, Claro. ¿vale? Entonces, claro, si no se cambian los paradigmas, Ujú. el inconsciente colectivo se enquista, Claro. Se cristaliza y se estanca. se Además, estanca. empiezan a salir ramas, Y ahí, vamos a claro, decir, un poco podridas, un poco ahí digo que ahí es donde empiezan claro, los sucesos claro. y situaciones Fenómenos. Claro, anómalos, claro, anómalos, claro. ¿vale? Porque hay ciertos paradigmas que ya se tendrían que haber revisado y no se hizo en el momento. Y luego hay otra cosa que pasa también, que como estamos sujetos a los 7 principios, claro, ¿qué pasa? Que cuando salimos de un extremo con la misma fuerza, nos vamos al opuesto, Claro, claro. ¿vale? Pero eso, Todos, como mentes fractales individual, yo lo veo en mi vida. Y como colectivo, también vamos a lo mismo. por Por eso ejemplo, hay la que, crianza, antes la chancleta y ahora estamos en la permisividad absoluta. claro, y entonces por eso se habla del happy medium, ¿vale? El punto del medio, el Claro, fulcro de la balanza, porque en los extremos se tocan. claro, Tesis y antítesis son lo mismo, claro. ¿vale? Entonces, cuando no se revisan los paradigmas que se imponen al colectivo, ¿vale? Pasan este tipo de cosas. Muy bien, pues todo este compendio, todo este recorrido que hemos hecho por el nuevo pensamiento, después la New Age, un curso de milagros, Connie Méndez con la metafísica, para el que Maravillosa, quiera, maravilloso, para el que quiera estudiar maravillosa las Connie, maravillosa enseñanzas, Connie. sí, sí, las Con sus enseñanzas del maestro Saint palabritas de a Germain. centavo, palabritas de a centavo, decía ella, palabritas de a centavo.
Pues sí, sí, sí. Perdona que te he cortado. No, 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 que todo el que quiera acercarse y todo el que ha leído un poquito por aquí, por acá, que sepa que esto ha sido una evolución, un tránsito y continuará hasta que la mente despierte y el que se quiera acercar, lo mismo que resuene con Saint Germain, con Connie Méndez, con thesummitlighthouse.org, con Bridge to Freedom, el Puente a la Libertad, con Unity, con el libro de Enoch. Acá hemos dado si Muchas quieren, referencias. muchas referencias. Si quieren ya sobre la materialización, Neville Goddard, Napoleón Hill. Y bueno, voy a terminar, concluir con, con una frase de Enoch, que al final, del libro de Enoch, que al final fue lo que básicamente vino ese libro a transmitirnos. Es una frase que a mí me gustó mucho que decía, y Enoc caminaba con Dios. Y entonces concluyo con esto como diciendo que todos caminemos como Enoc, porque al final todos somos Enoc, porque si vemos la película, si leemos el libro, no es algo que ocurrió. Enoc no fue el hombre de la séptima generación en la tierra, como dice el libro, sino Enoc soy yo y Enoc somos todos. Entonces, al final, que todos caminemos con Dios y que todos recordemos esa frase del Maestro Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. De verdad que sí. De verdad que Él es el camino. Él es el caminito directo. Directo. Sí. Entonces, María Ángeles, gracias. Gracias por tu disposición, por tus conocimientos, por todos esos años de lectura, de meditación, de vivencia. Y como se dice, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, yo creo que es por eso, ¿eh? Como me Yo creo dijiste que, un día para que no te hiciera muy especial. claro, no, porque yo creo que es por Muy vieja. Que bien. es, por diablo Muy no, porque bien. soy muy bueno, por vieja, por vieja. No, No, pero mm, gracias, gracias. es, claro, es una evolución ilusionada. Gracias a ti, Glenda, por esta oportunidad. Muy bien. Un abrazo. Seguimos, continuamos. Gracias a todos por estar. Suscríbanse, compartan, comenten y sigan estando presentes, que vamos a seguir con otras charlas, la llama violeta, Carl Jung, la hermandad blanca, un curso de milagros y muchos más. Y hay varias charlas ya en el canal con María Ángeles sobre otros temas. Chao, chao.